Un saludo a todas y todos de la gente de América Latina. Gracias por darnos la oportunidad. Yo soy Nicolás Cruz Tineo, soy de la República Dominicana. Soy director del Instituto de Desarrollo de la Economía Asociativa, que participa como miembro de Jubileo Sur, de República Dominicana. Es una organización que trabaja fundamentalmente el tema de economía solidaria a nivel del país con trabajadores y trabajadoras urbanos y rurales. Se nos ha pedido que hagamos una valoración de la situación de la crisis económica y la crisis provocada por el coronavirus en República Dominicana para compartirla con ustedes. Espero que poder transmitirle a ustedes toda la idea clara para que puedan tener una idea aproximada de lo que está pasando en la República Dominicana. Supongo que no va a ser muy diferente a todo lo que ha pasado en los distintos países, con sus matices. Cada país ha sido afectado por la crisis económica, que es una crisis económica permanente. Si no ha sido el coronavirus no ha traído la crisis económica. Existía ya una crisis económica a nivel de capitalismo global, como una crisis que se manifiesta con serios problemas de posibilidad de permanencia del sistema mismo. Hay muchos autores que plantean que estamos en la etapa de la decadencia del sistema capitalista, y por lo tanto todas las crisis que se conjugan, especialmente en estos momentos, es producto de que todo el proceso de putrefacción del sistema va brotando distintas situaciones de crisis. En el marco de esa crisis y provocada por todo el desequilibrio generado por el capitalismo a nivel del planeta, lógicamente se desequilibran también los procesos biológicos. Muchos especialistas y científicos plantean que el coronavirus ha sido producto de que es un virus que salió a la palestra pública y con efecto a los humanos, producto de que se ha desequilibrado el sistema de convivencia del ecosistema, de los ecosistemas del planeta. Entonces, aparte de ese proceso, esta dinámica de crisis que se han presentado, y el coronavirus viene, como quien dice, a coronar ese proceso en estos momentos. En República Dominicana, como es lógico, también fue afectada seriamente por el coronavirus. Estamos en confinamiento desde marzo pasado, hace 81 días aproximadamente que estamos en confinamiento, y con medidas de confinamiento y en la noche toque de queda. Esas son las medidas de control que ha implantado el gobierno en estos momentos para, se supone, controlar la expansión del virus. Conjugado con eso, el gobierno ha estado haciendo todo el trabajo de detección y de cura, de atención médica, con muchas limitaciones. Lo primero es que no ha hecho una campaña general de detección del virus. Incluso regularmente, diariamente, se hacían 200, 300 pruebas. No era suficiente, por lo tanto no había una política realmente de detectar todos los casos para controlarlos, sino que ha dejado que las cosas funcionen con muchas limitaciones. Y además de eso, ha sido política pública que no ha sido coordinada por el propio gobierno como Estado, sino que ha aprovechado la coyuntura de la pandemia para que, en el marco de una campaña política, campaña electoral por la presidencia de la República que estamos en este momento, el gobierno y su partido oficial, el candidato oficial de su partido, han aprovechado para utilizar las asistencias del Estado como mecanismo de campaña política, es decir, toda una política asistencialista de atención directa por parte del candidato del oficialismo para hacer ver que él está atendiendo y con eso ganar espacio político que lo tiene, que ha estado muy deprimente, ¿no? Porque está por debajo del candidato de la oposición en términos según las encuestas, ¿no? Específicamente en términos de favores electorales por parte de la población. En el marco de esa situación, el movimiento social hemos estado movilizándonos de distintas maneras. Una forma es que hemos
demandado del gobierno con un documento público mediante el cual le demandamos la necesidad de coordinar de todos los organismos de Estado y todo el sector privado y los movimientos sociales para actuar al unísono frente a la pandemia y sin criterio clientelar como lo están llevando a cabo en estos momentos. A pesar de nuestras demandas, el gobierno no ha hecho ningún caso y ha seguido con la dinámica que se han propuesto para ver si ganan las elecciones, que es su divisa fundamental en estos momentos. No es el problema de la pandemia, sino el problema es cómo ganar las elecciones utilizando la pandemia como un mecanismo político, ¿no? Entonces hemos demandado la coordinación de las acciones para que todos actuemos al unísono. La población ha respondido básicamente respetando los confinamientos y eso, pero ya comienza un proceso de apertura, de salir a la calle, etcétera. La gente está abandonando prácticamente sin permiso del Estado, abandonando sus viviendas y yéndose a trabajar, porque cerca del 56 a 60% de la población son trabajadores autónomos, trabajadores que no están vinculados a un patrón, no están vinculados a un salario, sino que tienen que ganárselo, irse a la calle a buscar cómo ganárselo como vendedores y todo tipo de servicios que prestan, ¿no? Por lo tanto, son gente que vive en el día a día y tienen que comer, por lo tanto no pueden esperar asistencia del Estado, aunque el Estado ha hecho algunas políticas de asistencia directa específicamente, pero como dije, siempre ha sido utilizada de manera clientelar para la campaña política. Asimismo, el movimiento, en términos de impacto de este proceso, la crisis permanente que tiene República Dominicana genera en términos de empleo, cerca de un 14-15% de desempleo permanente, endémico de la economía en general específicamente, y producto del coronavirus, el confinamiento, se cerraron los sectores turísticos y comerciales fundamentalmente, y el sector turístico, por ejemplo, que es el que más, uno de los sectores que más demanda trabajo, mano de obra fundamentalmente, está cerrado aún, es un sector que no ha podido recuperarse y no se prevé en las próximas semanas que haya posibilidad de apertura. Entonces el desempleo se calcula básicamente alrededor del 30% de la población, por lo tanto ha impactado a la población en términos de posibilidades de ingresos. Asimismo, problema de inseguridad alimentaria, producto de que la agricultura fue seriamente afectada. Nosotros tenemos una agricultura que se fundamenta en la producción de postres, fruta, vegetales, etcétera, para la exportación y el turismo. Sin embargo, producto de que el turismo se está paralizado y se ha paralizado las exportaciones, este sector ha estado en decadencia, por lo tanto ahí se ha creado mucho desempleo también. También se ha bajado la producción agrícola para el consumo inmediato de la gente, por lo tanto también se presentan situaciones como esa. Y la ruptura el quiebre también de la cadena de suministro, producto de la situación de control de la pandemia, ha afectado bastante también a la población. Eso se conjuga con una crisis permanente de la salud. La República Dominicana no tiene hoy día, tiene una salud totalmente deficitaria. Entonces, apenas le utilizan el 1.5% aproximadamente del PBI, el PIB. Lógicamente eso es un déficit tremendo para la salud. Son hospitales sin sistemas, sin suministros, sin médicos, etc. En marco de esa situación es que ataca el coronavirus y por lo tanto hubo todo un proceso de emergencia para tratar de recuperar esto. Así estaba todo el proceso de privatización que ha sufrido la educación, la salud, en sentido general la economía, producto de las políticas neoliberales que se han estado aplicando en los últimos 20, 30, 40 años, nos encuentra en una situación difícil como ha pasado en la mayoría de los países en los cuales se han privatizado los servicios de salud y educación. Entonces eso ha generado problemas serios de la pandemia. Frente a esa situación,
el movimiento social lo que ha optado primero por hacer una propuesta de necesidad de coordinación de los procesos, pero también hemos comenzado a hacer procesos propios desde el movimiento, algunas propuestas de movilización para atención básica a los sectores más vulnerables, por ejemplo, con asistencia de salud alternativa, redes de suministro de alimentos, en fin, una serie de iniciativas que se han ido creando con la propia capacidad del movimiento social para atender los procesos. Y además, una preocupación que se nos presenta muy seriamente, el tema de que todavía, se habla de la llegada de una nueva realidad, pero ¿qué nueva realidad? La preocupación básica nuestra es que volvamos a lo mismo, ¿no? Es decir, el coronavirus crea una situación especial, una coyuntura especial, y sin embargo, aparentemente se va a volver a la misma situación de antes, continuar con la normalidad clásica, ¿no? Y eso es una gran preocupación, porque esta coyuntura del coronavirus pudo ser un momento de ruptura, o por lo menos de requebrajamiento de la correlación de fuerza a favor de los sectores populares, pero eso no lo vemos muy claro, por lo menos en República Dominicana, que eso sea posible. Entonces se prevé tres posibilidades: o desde el Estado y de la política pública se incrementan los procesos de privatización, es decir, profundización del neoliberalismo como respuesta, y se ve claramente que hay procesos en marcha ya. O la otra alternativa, y eso depende del resultado de la campaña política, de los resultados electorales, o se va a requerir una participación más activa del Estado, aproximándose a lo que sería un Estado keynesiano, en el cual el Estado participa en la economía, en las decisiones de los procesos económicos de República Dominicana, que son dos posibilidades que se presentan, pero siempre en el marco de la lógica capitalista. Esa es una realidad que lo más posible que suceda una de esas dos cosas, o combinaciones de ellas, ¿no? Especificando en términos de futuro. La otra posibilidad era la posibilidad de que los sectores populares, mediante el incremento de nuestra fuerza y nuestra capacidad de movilización, pudiéramos también imponer o no imponer, por lo menos negociar posiciones más a favor de los sectores populares, pero esto es muy difícil en República Dominicana. Esa es la principal preocupación, de que no podamos aprovechar la coyuntura precisamente para ese proceso. Como reto específicamente, yo creo que producto de esa preocupación y esa situación que puede quedar, creo que lo fundamental del movimiento social específicamente es cómo acumular fuerza, y acumular fuerza no solo en movilización de impacto en la gente, sino acumular fuerza para crear un nuevo imaginario, un nuevo relato sobre la realidad en la cual nos encontramos, y un nuevo imaginario hacia futuro específicamente, vinculado en el hecho de que, como demostró el coronavirus, solo la cooperación, solo la articulación, solo la colaboración, solo la solidaridad entre las personas es posible que salvemos nuestra especie. En este caso estamos en una situación de crisis tal que está en duda la existencia de la especie humana, y con ella precisamente muchas especies del planeta en sentido general. Por lo tanto, en este espacio, esta coyuntura que se nos presentó, creo que ha sido muy importante aprovecharla para ir creando todo un nuevo imaginario. En eso se conjuga con la creación de nuevos procesos de empoderamiento en la parte de la economía. Es decir, la política no es solo política de Estado, sino también hay que buscar poder dominando la economía. Por lo tanto, el movimiento social, el movimiento de los trabajadores tienen que, o debemos que, tratar de recuperar los medios de producción como base fundamental de poder para el futuro, y crear nuestros propios circuitos económicos solidarios con una lógica fundamentada en la preservación de la vida.
Eso es un gran reto que tenemos por delante, y eso implica reeducación de la gente, de los trabajadores, y la articulación de procesos de circuitos económicos solidarios y redes solidarias que permitan negar la lógica de explotación de la naturaleza y el trabajo humano en la cual se fundamenta el capitalismo, y crear nosotros entonces unas nuevas relaciones económicos sociales que sean fundamentadas en la cooperación, la colaboración y la preservación de la vida en el planeta. Y eso, todo esto conlleva todo el proceso de lucha por la justicia y buscar una economía, como dicen algunos autores, una economía del amor, una economía para la vida. Y ese es el reto que tenemos por delante. Hasta aquí quería compartir con ustedes mis ideas y gracias.